Los tres indicadores de rentabilidad que hemos analizado, valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación de la inversión, son por mucho los más usados para la evaluación financiera de proyectos. Sin embargo, existen importantes diferencias entre ellos que es necesario conocer y entender adecuadamente para poder usarlos de manera efectiva y evitar errores costosos. Usaremos un ejemplo para analizar las diferencias entre los tres indicadores. Consideremos los 6 proyectos de inversión de la siguiente tabla y supongamos que el costo de oportunidad del capital es del 10%. Para cada proyecto estimamos el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación de la inversión. Ahora bien, es posible usar estos indicadores para seleccionar entre los proyectos desde 3 ópticas diferentes. Proyectos mutuamente excluyentes, proyectos con capital limitado y valor terminal. Supongamos primero que los proyectos son mutuamente excluyentes. Esto significa que solo es posible seleccionar un proyecto de los 6 disponibles. Usando el método del valor presente neto, descontando al costo de oportunidad del 10%, se escogería el proyecto 2 por tener el valor presente neto más alto, 210.19. La tasa interna de rendimiento más alta, 19.6%, es la del proyecto 3, lo cual podría hacerlo parecer como el más deseable, aunque ya mencionamos que los valores de TIR no son comparables entre proyectos. Finalmente, de acuerdo al periodo de recuperación de la inversión, los proyectos 5 y 6 son igualmente atractivos. Es importante observar lo siguiente. Los tres métodos nos llevan a decisiones diferentes, por lo que cuando menos 2 de ellos deben estar equivocados. VPN y TIR toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que tienen una ventaja conceptual sobre el periodo de recuperación de la inversión, y es de esperar que nos lleven a mejores decisiones. VPN y TIR no están produciendo el mismo resultado. La razón de las divergencias entre estos dos indicadores es que la tasa interna de rendimiento no es sensible a diferencias en la escala de la inversión inicial. Analizando de manera individual los proyectos, podemos ver que VPN y TIR son consistentes. Es decir, si un proyecto es rentable de acuerdo al valor presente neto, por tener un valor mayor a 0, también será rentable de acuerdo a la tasa interna de rendimiento, por tener una tasa mayor al costo de oportunidad. Veamos ahora cómo se seleccionarían estos proyectos desde la óptica de capital limitado. Supongamos que disponemos de 11.500 para invertir en cualquiera de los 6 proyectos. Dentro de las limitaciones de capital, suponemos que es posible invertir en todos los proyectos que sean rentables. Para seleccionar el mejor portafolio, es necesario ordenar los proyectos en orden decreciente de su deseabilidad, medida en términos de cada uno de los 3 indicadores, PPN, TIR y PRI, sin exceder el presupuesto de 11.500. De acuerdo al valor presente neto, los proyectos más rentables en orden decreciente son 2, 4, 3 y 6. Los proyectos 1 y 5 tienen un valor presente neto negativo, por lo que no son tomados en cuenta. La inversión en los primeros 3 de estos proyectos absorbe 11.350, quedando un remanente de solo 150, lo que hace imposible invertir en el proyecto 6. Estrictamente hablando, no deberíamos hacer comparación entre los proyectos utilizando la tasa interna de rendimiento,
pues como ya mencionamos anteriormente, este indicador no es sensible a las diferencias en la inversión inicial y nos puede llevar a errores de selección. Sin embargo, este error suele cometerse con frecuencia y vale la pena hacer el análisis para demostrar cómo llevaría a una selección equivocada de proyectos. Los proyectos más rentables en orden decreciente de tasa interna de rendimiento son 3, 2, 4 y 6. Los proyectos 1 y 5 tienen una TIR menor al costo de oportunidad, por lo que no son rentables. Es interesante observar que aunque la TIR lleva a la selección del mismo portafolio de proyectos que el valor presente neto, el orden de selección es diferente. La razón es, nuevamente, que la TIR no es sensible a diferencias en la escala de la inversión inicial. Y con base en el periodo de recuperación de la inversión, encontramos que el portafolio de proyectos más deseable es 6, 5, 3, 2 y 1. Este portafolio es totalmente diferente al obtenido con BPN y TIR. Como se podrá observar, la rentabilidad de este portafolio, medida en términos de valor presente neto, es de solo 95.63. El tercer enfoque para la selección de estos proyectos es el de valor terminal. Valor terminal es una proyección de las ganancias que se acumularían al final del proyecto, invirtiendo los flujos de cada periodo al costo de oportunidad del capital, teniendo como horizonte de inversión el último periodo de operación del proyecto. Suponiendo como antes que disponemos de 11.500 para invertir, la mejor inversión será aquella que permita acumular la mayor cantidad de dinero al final de los 5 años. Suponemos también que la cantidad no invertida en proyectos ganará una tasa de interés igual al costo de oportunidad de 10% en este ejemplo. El valor terminal global es la suma del valor terminal de los flujos del proyecto y del valor terminal del remanente de capital. En esta tabla se calcula el valor terminal global para el proyecto 2 y para el proyecto 3. Analizaremos en detalle el proyecto 2. En el año 0 invertimos 1.200 en el proyecto 2 y los 10.300 sobrantes al costo de oportunidad del 10% durante 5 años. En el año 1, el proyecto genera 200 pesos y los 11.330 son el resultado de invertir 10.300 al 10% durante un año. En el año 2, los 200 del año 1 invertidos al 10% más los 300 que generó el proyecto en el año 2 suman 520. Los 11.330 al 10% dan como resultado 12.463. En el año 3, 520 del año 2 al 10% más 400 que generó el proyecto en el año 3 suman 972. 12.463 que teníamos al final del año 2 invertidos al 10% generan 13.709.3. En el año 4, 972 del año 3 invertidos al 10%, más los 450 que genera el proyecto en el año 4, suman 1.519.2. Los 13.709.3 que teníamos acumulados en el año 3, invertidos al 10%, se convierten en 15.080.23. En el año 5, 1.519.2 del año 4 invertidos al 10%, más los 600 que genera el proyecto en el año 5, suman 2.271.12. Los 15.080.23 que teníamos al final del año 4, invertidos al 10%,
se convierten en 16.588.25. Finalmente, la suma de estas dos cantidades, 2.271.12 y 16.588.25, dan el valor terminal global de 18.859.37. Lo más importante de este análisis es que nos lleva a la misma conclusión que BPN. El proyecto 2 es más rentable que el proyecto 3, con lo cual además se verifica que la TIR no es adecuada para la selección entre proyectos con diferentes montos de inversión inicial.